¿Qué te parece? Empezamos 7:05. Muy bien. Hola a todos. Vamos a empezar la charla. Esto es un nuevo experimento para la Casa de España, una nueva modalidad de poder escuchar, de poder tener el privilegio que tenemos de escuchar a Juan Carlos hablando y dándonos estas charlas tan buenas que nos ha venido dando. Por supuesto, ahora mismo no es posible reunirse en las universidades ni en otros sitios, más de 10 personas, así que hemos decidido probar con lo que está de moda ahora, que es Zoom o Webex o cosas parecidas, reuniones virtuales. No va a ser lo mismo, pero bueno, por lo menos podremos escuchar nuestras charlas como hacíamos antes. Ante todo quería pediros disculpas si hay algún problema técnico, porque no es nuevo, estamos probando y bueno, a ver qué tal sale el experimento. Al principio, durante la charla, no vamos a permitir preguntas, simplemente para no distraer al ponente. Pero luego, al final de la charla, abriremos los micrófonos y las cámaras, los que quieran, y así podemos hacer preguntas a Juan Carlos o comentarios como se hacía durante las charlas. Así que muchas gracias a todos por asistir a este nuevo principio de una nueva Casa de España. Esperemos que no dure mucho y que podamos volver a reunirnos como siempre, y que esperemos que todos disfruten de la charla. Así que le voy a dar el micrófono al doctor Juan Carlos Moreno. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Sidney. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Es una cosa un poco rara, por supuesto, se pueden imaginar estar aquí hablándole a una pantalla. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Pero en fin, me imagino que están ustedes atentos a lo que hablemos, que están esperando que comience esta charla. No es lo mismo que cuando los tenía enfrente, allá en la linda sala de la Universidad Trinity. Pero en fin, vamos a intentar entonces hacerlo esto lo mejor posible. La charla de hoy sería una especie de preámbulo, una introducción a unas posibles otras charlas que podíamos dedicar a la poesía siempre en español. Hoy nos vamos a centrar en este mundo, el mundo de la poesía, para dar las grandes líneas de lo que es la poesía, de lo que son los poemas, su escritura y demás. Y después en la segunda parte... A ver, Juan Carlos, te he quitado el sonido sin querer. A ver si puedes ponértelo, por favor. Ahí se me oye. Sí, se te oye, perdona. Okay. Entonces, nada, seguimos, son los gajes del oficio. Estamos diciendo entonces que vamos a hablar de dos partes hoy y vamos a empezar con este mundo de la poesía. Y como siempre, cuando hablamos de cultura tenemos que referirnos a los griegos. Los griegos ya son los que iniciaron las artes como un fenómeno social. Decían ellos que, a diferencia del animal, el hombre necesita, el ser humano, comunicarse, expresarse, no solo a través de la palabra, sino también con formas, colores, sonidos, movimientos. Pues todo eso era el mundo de las artes, esa comunicación. Siempre el arte como algo creativo, o sea, no se lleva de instinto, sino que hay que hacerlo, hay que crearlo. Ellos distinguían dos tipos de arte: las artes superiores, que se encaminan a los sentidos vista y oído, que para ellos eran los sentidos superiores, siguen siendo para todos, la vista y el oído, y entonces clasificaban las artes, las bellas artes, 6: arquitectura, escultura, pintura, danza. En declamación incluían la poesía, la literatura, y en la música al teatro. Después, a inicio del siglo XX, los franceses, un escritor francés se le ocurrió en un libro hablar del séptimo arte dedicado al cine, y desde entonces
se ha quedado la cinematografía como la séptima bella arte. Esto de bellas artes no se lo dieron el nombre los griegos, para ellos eran artes superiores. Estas bellas artes también fue originado por un escritor francés allá por el siglo XVIII. Artes superiores, bellas artes, y artes menores, que son las referentes al gusto, al olfato, al tacto, como puede ser gastronomía, perfumería, etc. Ahora bien, se preguntaban ellos, ¿y por qué uno escribe un poema? ¿Por qué uno hace una pintura extraordinaria y otros no? Y ellos, como si no tenían una explicación racional, se la inventaban, imaginaban una explicación, es ahí como nacieron las musas. Musas las consideraban como diosas inspiradoras, la música, el arte, la poesía. Ellas eran las que daban la inspiración, y como el respirar, el inspirar para los griegos era ese inspirar, era una musa que te venía a tu cerebro, a tus poderes interiores, y hacía que ya pudieras escribir poesía o una obra de teatro. Al final se redujeron a 9 musas, quizás les suena a Calíope, Clío, y Erato, que era la música de Eros, del amor, musa de la poesía lírica. Justamente poesía entendían ellos con el arte de evocar o sugerir sensaciones, emociones, ideas, siempre por medio de la palabra. Poesis, del latín, venía de poesin, palabra griega que significa hacer. O sea que para ellos la poesía era un acto, era una actividad, una creación, como el arte. En ese sentido se podía denominar poesía a otras composiciones literarias que no fueran el poema. Todo lo que produjera un sentimiento de belleza para ellos era poesía. Por ejemplo, se podían decir, la belleza de este edificio es pura poesía. Sí, pero para escribir un poema no era tan fácil el trabajo. Había que conjugar la métrica y la rima. Góngora, el gran poeta del siglo de oro español, para un colega suyo que escribía poesías en la tasca, tomando un vinito y las lanzaba al público, él se enojaba mucho, Góngora, y le escribió este pequeño poema. Por escribir deprisa, como si lo forzaran con puñal al pecho, descuida con frecuencia las reglas de la métrica y de la sintaxis. Pecados graves en quien, como él, peca, no por ignorancia, o sea, él tiene la musa, tiene la inspiración, pero tiene pereza para corregir y limar. Quiere decir que ya desde siempre un poema necesitaba un trabajo, una creación, sobre todo porque había que mantener la métrica y la rima. Métrica, como la palabra lo indica, métrica es medida. Ahí empiezan las matemáticas que nos inundan, como en la música es muy importante también en la poesía. La métrica, la medida, se podía medir de 2 maneras. Un poema, saben que cada línea es, digamos, un verso. El conjunto de versos forma una estrofa y varias estrofas forman un poema. Entonces se podía medir si había solo un verso, era, por ejemplo, cuando decía, empezaba Calderón de la Barca el soliloquio de Segismundo, ay, mísero de mí, ay, infelice, bueno, ahí era un verso, ya era, digamos, un poema. Ya cuando pasaba a dos versos, es lo que se llama el pareado. Y esto para demostrar cómo era el método más fácil históricamente, y hoy día incluso, sobre todo en gente de campo, hacen muchos pareados, porque es la manera con que se hacían los refranes antiguamente y hoy día. Por ejemplo, el que dice, gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Quiere decir, algún problemita tiene y por eso no canta. Estas frases, estos refranes, se hacían todos empareados, que son entonces solo 2 versos. Después está el terceto, como vivo si viviera en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y ya tenemos ahí 3 versos, o 4, por ejemplo, cuando decía, moza tan fermosa no envía la frontera como la vaquera de la finojosa. En fin, y así vamos contando 4 versos, 5, hasta
hasta llegar ya al romance, que es indefinido. Sobre todo los cantos épicos de los héroes no tenía un límite para hacer el poema. Otro aspecto es la rima, muy importante la rima, que es la que marca la musicalidad de un poema. Musicalidad que está marcada por el último acento en el verso. Si a partir de ese acento se repiten todas las letras, sería una rima perfecta o consonante. Si a partir del último acento solo se repiten las vocales, sería una asonante. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Y ahí entonces hay una rima asonante, no se ve bien. En cambio se dice, Antonio Machado, al fin una pulmonía mató a don Guido y están las campanas todo el día tocando por el dindán. Y ahí ven entonces cómo sienta marcada todas las letras. Eso es muy importante en la métrica de la rima, y después aprovechar los recursos literarios y estilísticos. Una vez en una de mis clases de literatura estuve aludiendo a la poesía y un muchachito vino después de la clase y me dijo, profesor, mire, a mí me encanta la poesía, yo quisiera escribir la poesía, ¿por qué no me enseña los trucos de los poetas? Claro, es que a él le habían dicho que sí, que el poeta para hacer una poesía hay ciertos trucos. Esos trucos se refería, por supuesto, a las metáforas, a los símiles, a las comparaciones, a las hipérboles, en fin, todos esos recursos que los poetas aprovechan para hacer linda su poesía, para que la expresión sea bella. Como recuerden los brasileños, jugar al fútbol es una cosa, pero el juego bonito es otra cosa, es hacerlo eso lindo. Lo mismo se puede decir admirar una belleza, pero hay que perfeccionar, y si lo hace lindo, todavía mejor. Eso es lo que ayudan los recursos literarios. Y después está la tercera parte muy importante, que es la actividad, la parte activa del que lee, porque una poesía es una cosa fría, está en el papel, no tiene vida. Uno al leerla adapta ese mensaje que le está mandando el poeta, lo hace vivo, y ahí es cuando el poema adquiere vida. Por eso hay que ser un lector activo, no leer la poesía como se lee un diario, un periódico, sino poner atención, a conocer un poco al poeta, saber justamente qué recursos literarios utiliza para entenderlo mejor. En fin, cómo entender mejor el mensaje ese que te está transmitiendo un poeta después de todo su trabajo. ¿Cuándo empezó la poesía? Se imaginan que el hombre, en cuanto empezó ya a razonar, y incluso antes de hablar, ya debía sentir, tener sensaciones lindas al ver la naturaleza, al ver los árboles, la belleza exterior, alguna exclamación se le ocurriría. Y después, antes de que empezara la escritura, entonces ya había poemas que circulaban, personas que repetían frases lindas, o sea que la poesía tiene una antigüedad que no se sabe cuánto, hasta que empezó ya la escritura, y entonces ya se supo que sí, todo eso que los hombres, las personas estaban transmitiendo oralmente, ya se empezó a escribir. Y uno de las civilizaciones más antiguas que ya utilizó la poesía es Egipto. En Egipto, como ven, las figuras de Egipto tenían un sentido por sus dibujos, sus pinturas, incluso por su escritura jeroglífica, tenía un sentido especial de la belleza, pues está la Nefertiti famosa. O sea que ellos ya desarrollaban su poesía. Lástima que, claro, no podemos oírla ni entenderla a través de los jeroglíficos. Pero, en fin, sabemos que sí existen, ha sido traducida, y sobre todo interesante que ellos desarrollaron mucho los salmos dedicados a los dioses. Acuérdense que desde el principio había tres mundos para los poetas. Era la religión, lo espiritual, el mundo exterior, sobrenatural, la guerra y el amor.
Los egipcios desarrollaron mucho esa relación con sus dioses, había que aplacar a los dioses, había que pedirles cosas, y para eso inventaron los salmos, que después aprovecharon los judíos porque tuvieron mucha relación con Egipto en toda su historia. Y por ejemplo hay un himno a Atón que dicen que es exactamente igual al Salmo 104 que se suele rezar en las iglesias. Por otra parte está el tema del amor. También hay un poema, lo transcribí aquí, que ya traducido al castellano es mucho más largo, pero saqué la primera parte, que data del año 2500 antes de Cristo. Ya expresaban entonces, el poeta ya expresaba el amor de esta manera. Mi corazón no se cansa de hacer el amor contigo, mi pequeño cachorro de chacal. Tu amor es mi cerveza. No pienso dejarlo ni aunque a golpes me arrojen a los pantanos, al país de Siria con porras y palos, al país de Nubia con varas, a las montañas con garrotes, a los valles con estacas. No escucharé el consejo de abandonar a quien deseo. Y yo le expresaban, fíjese, 2500 años antes de Cristo. Egipto se desarrolló por el río Nilo, por el río Nilo, que mantenía la alimentación durante todo el año, cuando el río se esparcía por todo el país. Y otra civilización que nació también entre ríos era la Mesopotamia, justamente Mesospotamos, del griego, en mitad de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. De allí nació, digamos, nuestra civilización, porque de allí es donde se originó todos los idiomas que después vinieron a influenciar a toda Europa, griego, latín y después las lenguas nórdicas también. En fin, de eso hablaremos quizá más tarde. Pero allí se originó el poema de Gilgamesh. Y es muy importante porque, no solo porque fue el primer poema escrito además que se originó para toda nuestra civilización, sino que después sirvió de ejemplo a los griegos, a los romanos, para escribir sus poemas, como vamos a ir viendo. Es una narración de origen sumerio, estaba en Sumer, estaba en la ciudad de Uruk, al sur del Tigris, del año 2000 a.C., y estaba grabada en tablas de arcilla y en idioma que se llama con cuñas. Escribía y fue el principio de la escritura. En esta estaba escrito en tablillas, había 12 tablillas, y cuenta la historia entonces de Gilgamesh, que era un señor, un rey que se portó tan mal con su gente que los dioses quisieron enviarle a alguien para que luchara y lo dominara. Mandan a Enkidu, lucha contra él, no puede vencerlo, y al final se hacen amigos, corren aventuras, etc. Pero lo interesante es que se enojan también los dioses y hacen morir a Enkidu. Y ahí surge el primer gran tema de este poema, y que después ha sido tema para toda la humanidad, es ¿por qué morimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué tenemos que morir? Este Gilgamesh en el poema va buscando una respuesta, va entonces a encontrarse con alguien una Pitsun, que había sido una pareja, él y su esposa, los únicos que quedaron vivos después del diluvio. Lo va a visitar pidiéndole que les diga cómo pueden ser eternos, porque ellos sí, los dioses le habían concedido la eternidad a esta pareja para que fueran testigos y contaran a todo el mundo lo que había sido este diluvio. Entonces Gilgamesh va con ellos, entonces al final le convencen y le da el nombre de una planta que estaba bajo el agua. Gilgamesh la toma, pero la deja porque estaba cansado, se echa a dormir un poco. Hay una serpiente que se come la planta y esa serpiente recobra la juventud, y es por eso explican que las serpientes cambian de piel y tienen como una piel nueva. Gilgamesh entonces se queda sin esa planta, y al final lo interesante del poema es que él se convence de que la vida del hombre sobre la tierra termina en la muerte, así que es imposible luchar y es imposible buscar otro camino.
un tema que se ha repetido, el tema del agua, el tema de la fuente de la eterna juventud, acá en América también. O sea que ya empieza ahí el problema de la preocupación filosófica del hombre, qué hacemos aquí, a dónde vamos, y está reflejado ya en este primer poema que conoce Occidente. Está escrito en tablillas, dijimos 12 tablillas que se pudieron recuperar porque habían sido traducidos esta escritura cuneiforme en varios idiomas locales. Y George Smith lo pudo traducir en el 1880, después creo que fueron 7 años de trabajo. Cuando ya descubrí la traducción en inglés, fue un evento que conmovió bastante a la intelectualidad, incluso a la gente común en Europa, porque ahí se habló del diluvio, lo que hasta entonces se había creído que el diluvio había sido una cosa que había organizado Dios, Yahvé, y que le había transmitido a Moisés y que tradujo en el Génesis, y cómo esto, en fin, empezaron esas dudas filosóficas y teológicas a raíz del texto de esta tablilla sobre el diluvio. Después de Mesopotamia vino la poesía greco-latina con los dos grandes personajes, Homero y Virgilio. Homero, del cual no se sabe si existió o no existió, si era ciego o no era ciego, más o menos del año 800-600 a.C., que escribió estas dos grandes obras que fueron las primeras manifestaciones poéticas ya aquí en Occidente. Como ustedes saben, trata de la guerra de Troya, pero no de toda la guerra de Troya, sino de los últimos 51 días. Ese gran problema entonces de los dioses buenos, dioses malos, semidioses, en fin, toda esa temática que sirvió después a lo largo de toda la historia. Después de la Ilíada, de la guerra de Troya, trata la Odisea. Odiseos es Ulises, los trabajos de Ulises cuando regresa a Ítaca, que era su tierra. En la Edad Media parece que no gustaba mucho Ulises de los trabajos porque se lo consideraba no un gran guerrero, sino un gran hombre común, un hombre que usaba las artimañas, que no enfrentaba la realidad, hacía trampas para lograr sus objetivos, era muy pícaro, y eso parece que la Edad Media no gustaba tanto, hasta el punto que Dante en la Divina Comedia lo manda justo a sufrir. Lo manda a sufrir en el infierno, lo van a ver que está quemándose. Sin embargo, el que acompaña por todo el infierno, lo acompaña es Virgilio. Virgilio sí, el gran poeta, Dante lo admiraba, era uno de sus maestros, y entonces hace que sea el que lo acompaña. Él estaba en el limbo, o sea, personas que habían nacido antes de Cristo, y él escribe la Eneida. La Eneida lo manda a escribir a Augusto. ¿Por qué? Simplemente porque el emperador Augusto, en el siglo I antes de Cristo, quería que se escribiera el origen mitológico de Roma. Entonces le encarga a Virgilio, que era gran poeta, y escribe entonces la Eneida. Ahí tenemos una foto de una pintura de Eneas, que sale entonces de Troya, sale con su padre, Anquises, y su hijo, el padre, hijo, el abuelo, salen huyendo. Entonces, y es toda la travesía de Eneida hasta llegar, fueron casi 7 meses, hasta llegar a Cartago, donde estaba la reina Dido. Esta reina Dido los dioses hacen que se enamore perdidamente de Eneas, pero Eneas, para seguir su camino, porque le habían dicho los dioses que tenía que fundar una nueva tribu, una nueva familia, un nuevo país, sale y va hasta Ítaca, va hasta Roma, de donde sus hijos, sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaría la ciudad, sobre todo Rómulo, de donde viene el nombre de Roma. Y Dido, cuando sabe que Eneas la deja, desesperada se suicida y condena a ese país que va a fundar Eneas, y por eso explican los romanos después
que esa fue la causa de las famosas guerras entre Roma, las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Para los griegos todo tenía explicación. Repito, si no había una explicación lógica, se la inventaban, y como los dioses eran fáciles de convencerlos, ahí había para todo, para lo bueno y para lo malo. Lo lindo de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el trabajo de estos dos grandes poetas, bueno, Homero ya dijimos que, entre comillas, es que crearon mitos, formas, figuras literarias, tópicas, cosas que después se han ido utilizando a través de todos los siglos. Por ejemplo, el carpe diem, acuérdate que te vas a morir, lo efímera que es la vida. He repetido antes, le gustó mucho esta idea, se ha repetido la historia, pero hay un Marjayán, un poeta persa, que escribió un pequeño poema que viene perfectamente con el carpe diem, y dice: puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuérzate por ser feliz hoy. Coge un cántaro de vino y siéntate a la luz de la luna y bebe, pensando en que mañana quizás la luna te busque inútilmente. Qué lindo para decir, aprovecha el día, esa idea de carpe diem. Ubi sum, en fin, todas esas no voy a repetir, pero son ideas que se repitieron después a lo largo hasta hoy día. La última sí quisiera mencionar amor post mortem. Escribió justamente el que habíamos mencionado a Quevedo, el gran poeta que admiro mucho del siglo de oro, y tocó este tema de amor, y su poesía la tituló Amor constante más allá de la muerte. Entonces habla de un enamorado tan grande estaba que termina el poema diciendo: su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo será, mas polvo enamorado. Qué lindo uno que después de la muerte ese polvo seguirá enamorado de la persona que ama. Bien, eso entonces la poesía grecolatina, y pasamos a la poesía religiosa, que era otro de los grandes temas de la antigüedad. Sobre todo en la Mesopotamia, los asirios babilónicos, los sumerios de Gilgamesh, y los judíos que habitaban allá. En el siglo III a.C., Ptolomeo II, que era un rey de Egipto, el Egipto griego, y como no se tenía libros de la historia de los judíos, él reunió a 70 sabios, había judíos y no, para que escribieran la Biblia, escribieran la historia del pueblo judío. Entonces tomaron todos los datos que tenían, todos los libros que se habían escrito antes, los reunieron y formaron la Biblia. De ello se habla entonces de Abraham, que fue el inicio de este país. Repito entonces que en la antigüedad todo pueblo quería tener un origen divino, un origen mitológico, un origen sagrado. Así que la Biblia, bueno, el inicio fue Abraham, este personaje que era un pastor, a quien se le aparece Yahvé, Dios, y hace un trato con él, un pacto. El pacto diciendo que ese será su pueblo y que él será el Dios de ese pueblo y no otro. Todo eso para decir entonces que desde el principio la Biblia tuvo mucho de poesía, de poemas, sobre todo con dos personajes que llaman la atención, que son el rey David y su hijo el rey Salomón. Dos personajes que solo existen en la Biblia, o sea que no se sabe fuera de ellos, no hay historia que se refiera a ellos. David fue, ya de su nombre, era el amado de Dios, el amado de Yahvé, y parece ser que tenía mucha afición a la poesía, a los poemas, y que se dedicó a escribir salmos y a renovar toda la liturgia salmística. Como dijimos, desde el principio los hombres, ante los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el trueno y demás, pensaron cómo aplacar a esos dioses, cómo rezar a esos dioses, cómo pedir mercedes, y la Biblia, el Antiguo Testamento, lo hace a través de estos salmos en los que, bueno, todo el mundo conoce si han ido a servicios religiosos o han escuchado, es siempre el mismo tema, ¿no? La relación de este hombre que está pidiendo algo a Dios.
Por ejemplo, esta: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Eso entonces era el tema. Hay, como innovación, introdujeron este paralelismo semántico que llaman, y es el repetir la misma idea con palabras diferentes. Por ejemplo, esta: el malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Está diciendo lo mismo de diferente manera. Eso es muy típico, esa reiteración de una misma idea. Como también el superlativo que usaban los judíos en sus escritos, en sus salmos. Por ejemplo, el cantar de los cantares, el rey de reyes, señor de señores. Y justamente hablando del cantar de los cantares, que se atribuye a Salomón, es una serie de poemas que no tiene nada que ver ni con Yahvé, ni con los mandamientos, ni con las leyes. Es un puro poema de amor y entendimiento entre dos personas. Se supone que es un pastor y la Sulamita, en representación del rey Salomón, y una hija de un faraón. Entonces, trata simplemente de esa relación, amores y desamores. Hasta tal punto era interesante el Cantar de los Cantares, que hubo en el siglo II un rabí llamado Rabí Akiva, que decía que si todos los libros de la Biblia, o en el Antiguo Testamento, eran santos, el Cantar de los Cantares era sacrosanto. Sin embargo, no podían leerlo los judíos menores de 40 años. Fíjense en la época, estamos hablando ya del siglo II de nuestra era, que fue cuando se recopiló, los judíos recopilaron todo el Antiguo Testamento, no los menores de 40 años. Este libro fue traducido por Fray Luis de León, que también decía que era un libro extraordinario, pero que era peligroso para los mancebos. O sea que ya tenían que tener mucho cuidado al leer. ¿Por qué? Porque era pura poesía amorosa. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tus labios destilan miel como panal. Oh, novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme. Es puro poema, pura poesía bien trabajada, pero que habla simplemente de amores. Y por eso que en el Index Librorum Prohibitorum, esa palabra resonante para decir que era el índice de los libros prohibidos, estuvo hasta el año 1960, los años 60, en que Pablo VI ya sacó la prohibición de estos libros. Dijo nomás que eran libros, sacó la prohibición, que era lo importante. Se terminó ese índice de los libros, pero hasta entonces figuró allí este famoso Cantar de los Cantares. Seguimos recorriendo un poco los pueblos antiguos. En la India están estos dos grandes poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata. El Ramayana, que es el viaje de Rama, reúne textos épicos y sagrados. Aquí lo interesante, bueno, en la India vinieron también de Mesopotamia, del Tigris y Éufrates, vino una de esas tribus, y se quedó en la India, de la raza aria. Entonces se crearon, y desde que ellos llegaron, establecieron contacto con la gente que ya vivía allá. Y lo interesante de las religiones indias es que no prohíben nada, no prohíben ninguna religión, a diferencia de los maometanos o de los cristianos o los judíos, que no admitían lo demás. Estos sí admitían todo, por eso que dice que hay hasta 300 millones de dioses en la India. En fin, en todo caso, para ellos el Ramayana y el Mahabharata, que son dos libros sagrados, para ellos no fueron inspirados por un dios, sino que ellos lo compuso la tradición. La tradición fueron de gente bien, de intelectuales, de sabios, de monjes, fueron añadiendo
estrofas, historias a estos dos libros. Y tanto que el Mahabharata, este poema, por cierto que Bharata era el nombre de India en idioma hindi, Bharata. Es un texto épico de 200.000 versos, fíjese para leer. En esos 200.000 versos, pues hay para todo, hay para contar historias, hay para contar estilos de vida, hay para aconsejar cosas. Es un libro de filosofía, de meditación, de liturgia, en fin, todo mezclado en 200.000 versos que da para mucho. Y esto forma parte del grupo de libros que para los indios es así, realmente fue una palabra india que dice, o sea que para ellos todo esto fue verdad. Pasamos un poco a la poesía persa y árabe, que primero fue persa, después ya cuando a partir del siglo VI, VII, ya Mahoma viene y difunde el mahometismo, ya el árabe influyó en todas las otras lenguas. Y era un pueblo, tanto el persa como después ya el árabe extendido, era un pueblo muy poético también. Por un lado, por su relación a Dios, a Mahoma. Por otro lado, por su relación con la vida, con el buen vivir. Acuérdense las 1001 noches, el persa, no era poema, pero en fin, para decir el sentido que tenían. O Omar Khayyam, que era el poeta que hemos mencionado. Para ellos, la poesía, los poemas eran magia legal. ¿Por qué? Por su ritmo, su rima, su poesía. Y parece ser que en las cortes musulmanas después se dedicaban, después de grandes banquetes o antes, a leer preciosos poemas. Aquí cito uno de ellos porque se me hizo muy interesante. Este también creo que es del siglo X. Y dice, está traducido, por supuesto, que es otro problema. En árabe no sé cómo sonaría. Pero dice, ¿quién es la más bella? Mi poesía y tu rostro son 2 piezas de oro, 2 palomas y 2 flores de adelfa. Ante ellas permanezco confundido, sin saber cuál es la más bella. Y cómo comparar la belleza de una dama con la poesía. Muy interesante. Pasamos al otro continente, a China, donde existe también poemas de gran belleza. Ahí lo interesante de China es que los poemas parece que empezaron como cosa popular y que la gente cantaba al tiempo, al arroz, a la sequía, a los problemas, y que después la gente culta, cuando escuchándolo eso, se entusiasmó para escribir ya poemas de gran belleza, pero ya con un idioma más trabajado. Por supuesto, el problema que tenemos también es que no sabemos cómo sonaría o cómo suena esto en chino. Cito aquí un pasaje traducido, por supuesto, para indicar la importancia que tenía la poesía, sobre todo en las mujeres. Parece que para ser una mujer, incluso como vemos de clase media, tenían que saber poesía, saber declamar poesías. Esta mujer escribía: a los 13 años aprendí a tejer, a los 14 a coser, a los 15 a tocar el conjou, a los 16 a leer poesía y prosa. A los 17 me convertí en tu mujer. Después mi corazón se ha replegado de aflicción. Tú, funcionario de prefectura, tienes un amor constante. Yo, tu indigna esposa, me quedo sola en el cuarto vacío. Nuestros encuentros son escasos. Y ahí sí que quejándose la pobre mujer, lo cual quiere decir que ya desde entonces la mujer tenía sus grandes problemas en sociedad y no era tratada en igualdad de condiciones. Otra cita para también ver el sentido de la metáfora, el poema trabajado de los chinos. No conocía la luna de pequeño, llamándola plata de jade blanca, y la luna plata de jade, metáfora. También la sospechaba de espejo de hada, volando sobre las nubes. La tradición china también en Japón, en Corea, pero en Japón tiene de original que inventaron el haiku. El haiku es un poema, como ven, breve, de apenas 3 versos, con un corte, que ellos llaman. Es como ellos explican que es la impresión de un poeta, de una persona ante una belleza, ese golpe que le da. Entonces ese golpe tiene 2 partes, por ejemplo en esta primera,
Abriendo los picos, los pajaritos esperan a su madre, la lluvia de otoño. Interesante este haiku, muy aprovechado con los escritores españoles, en lo que a nosotros respecta. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, en Argentina también los escritores imitando este tipo de versificación tan corta, tan expresiva. Antonio Machado, también un admirador de Socán. Socán fue uno de los grandes escritores antiguos de haiku, y entonces a un escrito de Socán que dice: luna de estío, le pones un mango, un abanico. Entonces él aprovechó eso para responderle a una japonesa. Le dijo Socán: con la blanca luna te abanicarás, con la blanca luna a orillas del mar. Una imitación de este haiku. Otra cosa muy interesante a destacar son los poemas de despedida de los japoneses, el jisei que llaman, y era la tradición, no sé si hoy día continuará, de que antes de morir escriben un poema, reflejan en un pequeño poema un deseo, un agradecimiento, en fin, cada uno expresaría de manera diferente esos poemas de despedida. Para nosotros podían ser los epitafios, epitafios que ya decían los latinos, los griegos, epitafio, escrito encima del féretro. Quiere decir que unas frases, aquí era todo un poema, no solo esa frase única. En América también los habitantes de este continente también buscaron, como en Europa, curiosamente, orígenes míticos. Y para eso, por ejemplo, los aztecas, que eran los mexicas, ellos buscaron en Aztlán, que se supone que estaba en la región de California. De Aztlán parece que se originaron hasta llegar a Tenochtitlán, y de ahí viene el nombre de Aztlán, aztecas. También los incas, también el origen de los incas, el Inki, el dios del sol, también los mandó hasta que llegaron a Cusco, lugar de centro para los incas. Y todos ellos tenían una relación muy importante con los dioses. El único problema es que solo hasta el siglo XVI, cuando ya llegaron los españoles y sobre todo los sacerdotes que lograron traducir estas escrituras jeroglíficas o ideográficas de tanto aztecas como incas, lograron traducirla y saber lo que habían expresado a sus dioses. Hay que destacar el Popol Vuh, o libro del Consejo de los indios quichés de los mayas. Y dejamos todo ese mundo, entonces venimos a la Edad Media en Europa, en donde la poesía, sobre todo en España, solo empieza a partir del siglo X, siglo X. Se puede decir, pero ¿cómo tan tarde? Bueno, es que hasta el siglo X el idioma que se hablaba en España era el latín, y por eso no existieron poemas, grandes poetas españoles, pero escribiendo en latín. Y en el siglo X es cuando ya ese latín empieza a transformarse en el romance, en el castellano. Y es cuando empiezan ya las obras, los poetas, en dos grupos, digamos, de poesía religiosa y poesía, digamos, caballeresca, de amores. La poesía religiosa, por supuesto, dijimos siempre, la relación con Dios, sobre todo en España, que en el cristianismo estaba tan asentado. Esta poesía religiosa, escrita por clérigos e incluso por nobles. En cambio, la poesía de juglaría, los juglares, eran estos personajes que iban de feria en feria, de pueblo en pueblo, cantando a sus héroes. Esos cantores eran juglares y trovadores, eran obras colectivas. No existía el término de autor, no había autor, era gente que hablaba, como todas las historias de antigüedad también, como la Ilíada y la Odisea. Había muchos cantos que la gente había transmitido oralmente, y cuando empezó la escritura eso se reflejó en escritos, pero no se sabe quién fue el primero que lo inventó. Al final, ¿qué cantan los poetas? Bueno, cantan todo, por supuesto, pero he querido que disfruten
un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, la rima cuarta, que expresa un poco su sentido, el sentido que tenía de la poesía. Y empieza diciendo: no digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Ven aquí entonces que ya está jugando, es el hipérbaton. El hipérbaton, esos trucos que pedía mi alumno, como una frase, porque en principio transformó la sintaxis. Debía decir: no digáis que enmudeció la lira, porque se le agotó el tesoro a falta de asuntos. No, aquí lo cambia todo, sin embargo, es el ritmo del poema. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esa es su introducción, apenas 4 versos, y ahí va a desarrollar ese tema. Siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia al descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso 2 almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Otra idea que añade, que me encanta, de Federico García Lorca: la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Es lo mismo que decían, ¿se acuerdan cuando hablaba de Sevilla? Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende. Ese color, ese duende, ese misterio es lo que hace también la poesía. Quiero aludir para terminar el verso libre, porque todo lo que hemos dicho se refiere al verso, digamos, a la poesía clásica. Hoy día, en la poesía moderna, lo que rige es el verso libre, que según la Real Academia de la Lengua Española dice el que no está sujeto a rima ni a metro fijo y determinado, lo que se llama un verso suelto, es decir, que cada uno lo hace como quiere, largo, corto, extenso, mínimo. Lo importante es que mantenga un poco la musicalidad y el ritmo, o sea, que no sea narración, que tenga realmente ese algo, ese misterio especial que hace el poema. Se supone que más del 84% de la poesía moderna está escrita en verso libre, para el cual no es tan fácil leerlo si el poema clásico, a veces hay que parar y entender bien el poema. La poesía moderna es un poquito más difícil entender, por eso que precisa de mucho más tiempo. Por ejemplo, ya a principios del siglo XX, ya Juan Ramón Jiménez escribía, por ejemplo: mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego a su rosa. Corro ciego tras ella, la medio cojo aquí y allá, solo queda en mi mano la forma de su huida. En mi mano la forma de su huida. Qué lindo, pero hay que pararse a entender bien. Javier Villaurrutia, también mexicano, escribió uno de ellos, uno de los muchos: eres la compañía con quien hablo de pronto a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Bueno, para terminar, nomás recordarle que hay un Día Mundial de la Poesía que se celebra el 21 de marzo y justamente se eligió para
la UNESCO consideraba que la poesía es una manifestación cultural, creativa e innovadora y que hay que tenerla en cuenta. Eso es todo por mi parte. Espero que algo les haya quedado, por lo menos un gusto por la poesía, digamos, antigua, clásica. Hay varios temas que podemos seguir tratando más adelante, si es que les interesa seguir con la poesía, sobre todo con la poesía española a través de los siglos. Eso dependerá de ustedes, del interés. En todo caso, muchas gracias. No los veo, pero en fin, espero que hayan disfrutado, que era mi objetivo, y que lo hayan pasado bien. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un aplauso. Abrimos ahora los micrófonos para escuchar, y ahora la gente, si quiere encender sus cámaras, podremos hacer una foto también. Si encendéis vuestras cámaras, podemos hacer una foto de los asistentes. Y por favor, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este nuevo método de comunicación de la Casa de España, que nos permite seguir disfrutando de las charlas de Juan Carlos y de otra gente, que en un futuro podemos invitar a gente a darnos charlas por este medio. Entonces, nos encantaría escuchar vuestra opinión. Los micrófonos están abiertos si queréis hablar. Hola, Sidney. Soy Carlos Martes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, antes que nada, felicitar a la Casa de España por la idea y la creatividad de intentar esta forma de acercarnos nuevamente. Ya hacía falta. Creo que el día de hoy es un buen experimento y habrá que continuarlo. Mis deseos para que esto siga así. Y por otro lado, felicitar en particular a Juan Carlos por esta excelente exposición que nos ha dado el día de hoy. Yo soy persona de ingeniería de números y desafortunadamente no he vivido tan cerca de la poesía que hubiera querido, pero bueno, nunca es tarde para empezar. Y el día de hoy ha sido una inspiración para poder acercarnos más a este bello arte, ¿no? La síntesis que hizo fue muy sólida, increíble poder resumir la poesía de siglos, de la poesía de la humanidad. Pero el trabajo fue excelente. Felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o saludar? Saludar, a ver, pero yo no sé hacerle esto. Pero se le oye. ¿Sí? Así es que siga hablando, sí, Sí, se le oye. se oye bien, se oye bien. Oye, Juan Carlos, felicidades, qué bonita síntesis. Muy bien ilustrada también. Ya sabíamos de estas cosas, pero lo de veras lo hiciste muy interesante. No esperaba menos. Bueno, por eso estamos aquí, porque te queríamos escuchar. Felicidades. Gracias. Saludos a todos. Profesor, eres una eminencia. Gracias. Gracias, Leo. Sí, Juan Carlos. Dígame. Bueno, realmente ha sido tremendamente agradable escucharte, aprender muchísimo, porque he aprendido muchísimo de tu charla. Me ha encantado la charla, agradezco a la Casa de España. El método me parece fantástico. Me anoto para las 30 o 40 o 100 charlas que vengan hacia el futuro. Voy a estar siempre, pero especialmente quiero decirte que ha sido muy didáctica, muy clara tu charla, con mucho ritmo, muy rítmica, hermosa, realmente hermosa. Yo estoy aquí con María Inés, Juan Carlos. Gracias. Y te mando un abrazo bien grande y los felicito a la Casa de España y a ti. Gracias. Y a Katy, por supuesto. Muchas gracias. Sidney, yo quería preguntar si esta charla va a quedar grabada. Me gustaría compartirla con mis hijas, de ser posible. Sí, estamos grabando la charla y la pondremos en YouTube, como todas las charlas. Si vais a la página web de la Casa de España y hacéis clic en el simbolito de YouTube arriba a la derecha, están todas las charlas ahí. Ok, magnífico. ¿Cuándo es la próxima? Ahí se les irá anunciando. Sí, para dentro de unas 3 semanas. Sidney,
Te toca decir cuándo es la próxima. Es mucho 3 semanas, tiene que ser antes. Pues sí, en Muy tiempos bien. de pandemia necesitamos estar más aplicados en esto. Exacto. ¿Cómo no? Sí, seguiremos. Ahí hablaremos la mesa directiva a ver qué decide y qué empuje. Y sí se hará, sí se va a hacer. Si les gusta, si hay... Pero, No sé si hubo, me imagino que hubo más gente, más personas, quizás se fueron ya enseguida, pero sería interesante ver si realmente gusta, si seguiremos sin ningún problema. Interesante sería también saber si la hora y el día es conveniente para la gente. Ese sería. No sé si se podría hacer una pequeña encuesta y a lo mismo de la Casa de España, que si le interesa, qué día más o menos preferible y qué hora más o menos. No se va a coincidir porque todo el mundo va a tener diferentes opciones, pero en fin, quizás habrá una mayoría para un día al final, siempre al final del día, No sé. durante el día, porque hay gente que trabaja. La verdad que enhorabuena, Juan Carlos. Fue maravillosa como todo lo que haces. Ya, hoy, gracias. Fue genial, de verdad. Bueno, saludos a todos, ya que estamos hablando en eso, y lo que no puedo y no me gusta mucho es cómo vamos a hacer con las tortillas. Eso sí. Sí, lamentablemente, ni tortilla ni vinito, pero ¿qué vamos a hacer? Se Bueno, los debemos, ya se recuperará eso. seguro habrá que que sí. inventar un teletortilla. Seguro. Fuerte abrazos a todos y saludos Gracias. a todos los que Las puedes los entregar extraño. a casa. Aquí Vaya. Qué bien, Carmen, verte ahí. Qué bien, chicos. En fin, ya con la Casa de España, con la mesa directiva, veremos cuál es el siguiente tema y cuál es la fecha. Muy bien. Pues nada, enhorabuena a esa Casa de España, que lo hace muy bien. Gracias. Gracias a ti Sí. también, Nieves. Que sí. Voto Ok. abrido, Juan Carlos. Gracias a todos los que os habéis conectado, a los participantes. Así es, gracias a todos, por supuesto, sí. Gracias a ustedes. Bye, chicos. Buenas noches. Bueno, feliz fin de semana a Feliz fin de todos. semana. Chao. gracias. Chao. Bye, bye. Chao. Adiós. Carlos, Arturo, hola. Hola. Carlos Marqués, No no se invitas te un ve, vinito, ¿eh? no tienes cámara. No invitas Sí, un vinito. sí. Carlos Martín ya se fue, no se le Aquí veía. estamos, aquí estamos. Ah, Margarita, ¿dónde estáis? No se os ve. Que no sé por qué Carlos no. A ver. Tiene que poner la cámara. Ya Sí, está puesta. Ahora sí, ahora sí. Hola, Katy. Hola. Hola. Qué gusto, ¿no? Qué lindo, realmente. Me ha Sí, encantado. según se vaya abriendo más esta sociedad, podremos reunirnos. Sí, Bye. Feliz fin de semana a todos. para Hasta ustedes, luego. para ustedes. Y gracias Adiós, nuevamente, nos vemos gracias. pronto. Bye, queridos. Gracias. Ok, Gracias. muchas gracias. Mr. Adiós. Gracias a Suárez. ustedes. Sidney, lo Dime, haces muy Nieves. bien. Lo haces muy bien. Eres buen productor, majo. Sí, muy bien, sí. Menos mal. Gracias. Se intenta. Que, Vale. Seguiremos. Un abrazo. sí, Ya, está bueno. bueno, besos, chicos. Qué Buen beso. fin de semana. Chao, chao, queridos. Adiós. Chao, gracias, Inés. Sí, yo no me he podido ver, no sé cómo habrá salido, pero en fin. Muy bien. Por lo menos Ha la estado parte fenomenal. técnica salió bien, dice, ¿no? Ha Juan estado Carlos. fenomenal. Se oyó bien. Bueno, ok. Uy, está hablando Alberto. No, Reina. yo, estoy hablando yo. Hola, Reina, ¿qué tal? Ah, Reina. Ah, Excelente, Juan Carlos, y queremos oír más. qué bien, Reina. No te había oído. Qué bien, qué lindo. Sí, bueno, si hay interés, ahí seguimos dando. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por el apoyo. Muy lindo. Estaba parado, yo lo abrí. Ahora lo abrí. Por eso no se oía. Yo no entiendo bien cómo complicado. Enhorabuena por haberos conectado, Alberto y Así Reina. es, a todos. Qué lindo el esfuerzo que han hecho. Qué bueno. Alberto va a decir algo. Qué bien. No está nada. Ya no se oye más. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Alberto. Acá a través del internet
Gracias. Abril lo podremos hacer en vivo. Ok, sí, ojalá que sea pronto. Gracias. Pues nada, ya cierro la sesión, Juan Carlos. Ok. Muchas gracias, ha estado genial. Chao, querido. Qué lindo. Como Chao, siempre. Chao, yo cierro, sí. Hasta luego. Vamos acá. La pantalla chica. Ahora se ve mejor. A ver, vamos acá.